El comercio internacional ha sido, desde la antigüedad, un motor fundamental para el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, a lo largo de la historia, los países han buscado regularlo a través de diversas medidas que equilibran la apertura comercial con la protección de los intereses internos. Entre esas medidas destacan los aranceles, que constituyen uno de los instrumentos más antiguos y utilizados para controlar el flujo de mercancías entre naciones. Un arancel puede entenderse como un impuesto aplicado a los bienes importados o exportados con múltiples propósitos: proteger la industria nacional, recaudar ingresos para el Estado, corregir desequilibrios comerciales o incluso usarse como herramienta de negociación política. Su aplicación no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales y políticas, al impactar directamente en los precios, la variedad de productos disponibles, la competitividad de los mercados y las relaciones internacionales. En términos simples, sin aranceles es igual a libre comercio, mayor competencia, precios más bajos para los consumidores. Ahora hablaremos sobre su historia en la antigüedad. Comienza en los bulliciosos mercados de la antigua Grecia y Roma. Allí, los aranceles no eran solo una simple molestia burocrática, sino una tarifa fija y sencilla que debía pagarse antes de que las mercancías extranjeras pudieran entrar en los mercados urbanos. Avanzaron rápidamente hasta la Europa medieval, donde los aranceles se convirtieron en escudos protectores para las industrias emergentes. Los monarcas impusieron aranceles para proteger a los artesanos locales de la competencia extranjera. En la Revolución Industrial, se aplicaron aranceles para proteger a las industrias nacientes de las importaciones más baratas, creando una batalla económica entre el proteccionismo y el libre comercio. Pero, ¿por qué los gobiernos imponen aranceles? Bien, como dije antes, el objetivo de los aranceles son proteger a las empresas locales de la competencia extranjera, generar ingresos, especialmente útil para gobiernos con sistemas tributarios limitados. ¿Y cómo afectan los aranceles a los tipos de cambio entre países y monedas? Bien, los aranceles pueden favorecer una moneda nacional más fuerte al reducir las importaciones y mejorar la balanza comercial. Una balanza comercial positiva incrementa la demanda de moneda nacional en los mercados internacionales. Cuando un país impone aranceles a las importaciones, suele reducir el volumen de bienes que ingresan al país. Puede disminuir la demanda de divisas. Esto se debe a que una menor cantidad de importaciones implica menos pagos a proveedores extranjeros. Ahora, hablemos sobre los tipos de aranceles tenemos. El arancel ad valorem. Este impuesto o gravamen se especifican legalmente como un porcentaje fijo o valor del bien importado o exportado, incluyendo o excluyendo los costos de transporte. Un ejemplo de este es si importas una computadora de $1,000 y el arancel es del 10%, pagarías $100 de impuesto. El arancel específico. Este impuesto se especifica legalmente como una cantidad fija de dinero por unidad física importada o exportada. El arancel mixto. Combina características de los aranceles ad valorem y específicos. Se establece un porcentaje sobre el valor y una cantidad específica por unidad de medida. Arancel de represalias. Son impuestos que un gobierno impone a las mercancías importadas en respuesta a barreras comerciales o aranceles establecidos por otro país. Como ejemplo, si Estados Unidos sube impuestos al acero mexicano, México responde cobrando aranceles más altos al whisky estadounidense. Arancel anti-dumping. Es un arancel que se aplica a la importación de productos que se sabe que reciben subvenciones, subsidios de los países donde se producen. Cuota compensatoria. Son aranceles que se aplican a las importaciones que se considera que están perjudicando a la producción nacional. Estas cuotas compensatorias pueden ser temporales y se aplican además de los aranceles normales. Arancel cupo. Se establecen límites a la cantidad de mercancía que puede importarse a un arancel preferencial. Si la cuota se excede, se aplicarán aranceles más altos. Aranceles de preferencia. Estos aranceles son aplicados en el marco de acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales. Reducen o eliminan los aranceles sobre ciertos productos entre los países que participan en el acuerdo.
Aranceles compuestos. Son una combinación de aranceles ad valorem y específicos, y se utilizan para gravar ciertos tipos de mercancías de manera más compleja. Ejemplo, una prenda de vestir paga 10% del valor más $2 por kilogramo de tela. Aranceles de emergencia. Se aplican en situaciones de emergencia económica o crisis en la producción nacional. Pueden ser temporales y tienen como objetivo proteger la industria nacional. Hablemos sobre las barreras arancelarias. Son restricciones al comercio externo de un país mediante impuestos a la exportación e importación de bienes o servicios por parte de un país o una zona económica. Tiene como objetivo 1. Protección a la industria nacional. 2. Generación de ingresos. Los aranceles son una fuente de ingresos para los gobiernos. Y 3. Regulación del comercio. El impacto que tienen las barreras arancelarias son aumento de precios. El costo del arancel suele trasladarse al consumidor final, lo que eleva los precios de los productos importados. Represalias comerciales. Los países afectados por aranceles pueden imponer medidas similares, escalando tensiones comerciales. Reducción de la variedad. Los consumidores pueden ver limitada la oferta de productos extranjeros, lo que reduce sus opciones. Ahora, pasaremos a las barreras no arancelarias. Estas son las leyes, regulaciones, políticas o prácticas de un país que restringen el acceso de productos importados a su mercado. Por ende, incluyen tanto normas legales como procedimientos administrativos no basados en medidas explícitas, sino en directivas informales de instituciones y gobiernos. Tienen como objetivo producir restricciones en el comercio, limitando o impidiendo el acceso a los mercados. Estas se clasifican por 1. Licencias de importación. Es una autorización de condiciones previas para importar determinado producto. Se utiliza para limitar y restringir el movimiento de la cantidad de importaciones. Están contempladas por la Organización Mundial de Comercio. CMC. 2. Normas de origen. Son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de los productos importados. 3. Normas técnicas. Normas gubernamentales para proteger principalmente el medio ambiente y los derechos del consumidor. La idea es evitar peligros que amenacen la región, la fauna, la flora y las personas. Gracias a estas normas se determinan características que deben tener los productos a importar. Y 4. Normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias. Las medidas sanitarias y fitosanitarias, MSF, son todas aquellas leyes, reglamentos, prescripciones y procedimientos establecidos por los países necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y los animales, o para preservar los vegetales, previendo que no se introduzcan en sus territorios plagas cero enfermedades que atenten contra el bienestar nacional. Uf, me estoy cansando un poco. Necesito una gaseosa. Si es que no le han impuesto aranceles, por ahora me tomaré un descanso. Annie les hablará más sobre el siguiente punto. Ja, ja, ja. Está bien, Joel. Bien, clase. Ahora les hablaré sobre el comercio desleal. Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares en los términos del artículo 39 de esta ley, donde las personas físicas o morales que importan mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en esta ley. Y se estarán preguntando, ¿cómo se determinan las prácticas desleales? Pues se deberá tomar en cuenta un margen que es la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación, relativa a este último precio, o de subvenciones, del daño, de la relación causal entre ambos. Ahora bien,
Pasaremos a los tipos de prácticas desleales. En estas se encuentra la discriminación de precios o dumping. Es considerado como la práctica desleal más común en la que se incurre. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, el dumping es una situación de discriminación internacional de precios. Subvención de precios. La Ley de Comercio Exterior, en su artículo 37, señala que la subvención de precios es el beneficio que otorga un gobierno extranjero, sus organismos públicos o mixtos, sus entidades o cualquier organismo regional, público o mixto, constituido por varios países, directa o indirectamente, a los productores, transformadores, comercializadores o exportadores de mercancías, para fortalecer inequitativamente su posición competitiva internacional, salvo que se trate de prácticas internacionalmente aceptadas. Daño a la producción nacional. El artículo 39 de la Ley de Comercio Exterior define daño a una rama de producción nacional como cualquier daño material o amenaza de daño a la producción nacional. Ahí viene Joel. En verdad necesitaba ese descanso. Gracias, Annie. En verdad necesitaba ese descanso. Bien, ahora continuaremos con el último tema, el análisis del equilibrio parcial y general de los aranceles. ¿Alguien puede decirme qué es? Muy bien, no se amontonen. Este es un término extraído de la teoría económica relativa al comercio internacional, con el que, inapropiadamente, se designa a la función que, a decir de algunos expertos en la materia, deben cumplir en casos extremos las tarifas arancelarias, y que es la de igualar el precio de las mercancías de importación con las producidas en el mercado interno. Ahora pasaremos al equilibrio parcial versus general de los aranceles. 1. Se centra en un solo mercado o sector específico, por ejemplo, el mercado del acero. Y por el otro lado, se considera la interacción de todos los mercados de la economía al mismo tiempo. Este reconoce que un arancel en un sector afecta a otros sectores a través de encadenamientos productivos, comercio internacional, consumo e ingreso nacional. En equilibrio parcial. La principal ventaja del enfoque de equilibrio parcial al análisis del acceso al mercado es que requiere muy pocos datos. La desventaja es que es un puesto que se trata solo de un modelo parcial de la economía, o sea que el análisis solo se realiza sobre un número y en equilibrio general, su ventaja es la protección a la industria nacional. Esta permite que los productos locales compitan frente a los importados, dándole oportunidad a los productores nacionales de crecer. Y su desventaja es el aumento de precios para el consumidor, ya que los bienes importados se encarecen y en muchos casos los nacionales también suben de precio al reducirse la competencia. Bien, ahora sus compañeros les pusieron un ejemplo en el pizarrón. Supongamos que México importa autos de Japón. El gobierno decide aplicar un arancel específico de 50,000 pesos por cada auto importado, sin importar el valor del vehículo. Si un auto cuesta 300,000 pesos, al llegar a México, tendrá que pagar esos 50,000 pesos de arancel, quedando en 350,000 pesos. Si otro auto cuesta 600,000 pesos, igual pagará los mismos 50,000 pesos, quedando en 650,000 pesos. Este tipo de arancel ayuda al gobierno a controlar la entrada de productos extranjeros sin importar su precio, y proteger a la industria nacional, ya que encarece a todos los autos importados por igual. Muchas gracias por su atención. Espero y hayan disfrutado de nuestra exposición. Se despide el equipo 2. Nausi Mexicanos, les pondré aranceles.